Hola a todas y todos, ¿cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos un día más. Hoy tengo la suerte de poder tener aquí a Matías Vivot, que es, a ver, vamos a empezar por el principio. Tú eres artista, tú trabajas con pintura, pero a la vez eres director de orquesta y vives en Patagonia, en un pueblo en la Patagonia, allí en Argentina. Por ahora voy bien, ¿no? Exactamente, vamos muy bien. En realidad, Vale, primero soy director de orquesta vale. y bueno, me interesa mucho leer y la cultura en sí, eh, y devine en escribir, en pintar, en aprender técnicas tradicionales, Ujú. en cultivar técnicas de diferentes momentos de la historia, sobre todo al principio para vincularlo con qué estaba pasando en la música en ese momento y por qué se entendía o se pensaba, para entender la estética de cada momento, de cada artista y poder ser más fiel al impulso creador de cada obra. Ujú. Y después, bueno, todo va evolucionando. Hasta terminé haciendo una performance con Rayitox sobre la manipulación. No me he olvidado del certificado, ¿eh? De hecho, hoy quería Vale, hacerlo por la pero tarde, pero hoy la verdad es que estoy como con un dolor de cabeza, no sé qué me pasa, pero tengo un montón de dolores cervicales. Entonces digo, bueno, voy a bueno, pero tomármelo con quiero calma, decir igual luego en también un rato o lo públicamente que sea. ¿Eh? que culpa de esa performance que hicimos juntos es que tuve que abrirme otro Instagram, ¿Por qué? porque o sea, yo tenía uno solo en el cual era personal y hablaba algo de música y tal, y cuando empecé a hacer eso, que descontextualizado era un poco loco, muchos directores, mi maestro en España, el maestro Gersman en Tucumán, empezaron ¿estás bien? El hecho de la pandemia, ¿cómo te ha afectado el aislamiento? Y dije, no, bueno, todo lo que sea arte visual va a otro lado, porque Bueno, para la gente que esté viendo ahora mismo esta entrevista y que no sepa de qué estamos hablando de una pieza artística en la que yo invitaba a quienes quisieran participar de ella y convertirse en partícipes y luego en propietarios de la pieza también. Y la pieza consistía en que tenía que decir, no me manipularán 10 veces, ¿no? Tocándote la nariz, luego la exacto, oreja, así 10 veces consecutivas. Tengo que decir que de las 7 personas que participasteis, pocas lo hicisteis exactamente según el formato como estaba. Creo, no sé si el tuyo era correcto, luego tengo que revisarlo. Y esto también me hizo un poco dudar respecto a cómo hacerlo del certificado de autenticidad, porque era como, ¿esta es realmente la obra que yo quería? Luego como si fuera una prueba, no sé muy bien cómo gestionarlo, porque para mí esto es muy nuevo. O sea, a la hora de hacer certificados de autenticidad de una pieza que es visual, de un dibujo, es relativamente fácil, ¿no? Pones una foto, yo certifico que como autor y tal, que esta pieza, de tal dimensión, no sé qué, es mía, ¿no? Pero en este caso es como, tengo que poner que este vídeo que ha hecho tal persona, que ahora también va a pasar a ser el propietario del, no sé, es como que no, es no muy sé muy bien cómo complejo. gestionarlo, pero bueno. Lo mismo pasa con la música, con el arte sonoro, vamos a ver, vamos a charlar ahora, algo que terminó llamándose música concreta o arte concreto, eh, pero sí, tal cual. Y si no es exactamente lo que vos querías, entonces es tu obra, no es más tu obra, es Es complicado. interesante, todo el tema de las autorías, a mí me gusta mucho cuando hay artistas que de alguna manera tratan de romper esas fronteras y que, bueno, no sé, que investigan un poco, tratan de generar ruido, de generar debate respecto a quién es el autor de qué, ¿no? En el caso del arte sonoro, bueno, yo tengo entendido que empezó un poco en los años 70, ¿no? Y que fue en los 80 cuando más se ha popularizado, ¿o no? Bueno, Yo cuéntame tengo tú eres entendido que, el máster. no, no, en absoluto. Yo tengo entendido igual que no, que empezó. Eh, a ver, arte sonoro en sí es un término muy complicado porque eh, empezó a llamarse arte sonoro, si querés, en el principio del futurismo, en las vanguardias, 1910 aproximadamente. Ujú. Luigi Russolo, que era un futurista, empezó a tratar de hacer arte fuera de las dimensiones propias del arte visual. Se abre un mundo muy extraño que ya viene con problemas desde los griegos. Fíjate, la cultura entendida en el término clásico es el cultivo del espíritu y la inteligencia. Más allá que después se tomó antropológicamente y podemos hablar de cultura del mate, cultura alcohólica o cultura de lo que sea, ¿no? Pero en término clásico es eso. Y Ujú. esa cultura, cultivo del espíritu y la inteligencia, se puede manifestar
a través de 3 grandes ramas, que son el arte, la filosofía y la ciencia. Yendo al arte específicamente, fíjate que las ramas del arte terminan con el sufijo ura, digamos, la literatura en una dimensión, una línea de pensamiento, una línea escrita, el arte visual, la pintura, que incluye, bueno, por ahí si quieres al dibujo, el grabado y tal. La escultura en 3 dimensiones, y la cuarta dimensión, al menos según Einstein, es el tiempo. Cómo hacer música exclusivamente en el tiempo. O sea, perdón, cómo hacer arte exclusivamente en el tiempo. Y fíjate que no hay una palabra que termine con ura que defina el arte en el tiempo, sino música, porque según los griegos venía de las musas. Ya era algo que ni los griegos entendían bien, que era ¿De qué se algo extraño. trataba? Sí. Claro, el mismo Da Vinci después escribe, creo, cito de memoria, pero creo que en el Tratado de Pintura, que bueno, él también tocaba el laúd, y decía como que la música le daba como una inseguridad muy grande, como un miedo, porque él dibujaba, pintaba un molino, se daba vuelta y cuando volvía, ok, lo que hizo está ahí y puede seguir trabajando con eso. Con la música no, él tocaba una nota y luego de la extinción del sonido, ¿dónde quedó más que en el recuerdo? Es una experiencia vivencial exclusivamente. Y pasa que todo el tiempo que se empezó a hacer música, hablo desde el Neandertal, que hay yacimientos de instrumentos, flautas antiguas hechas en hueso, desde la prehistoria. Del miedo y a la vez la compañía del sonido, ¿no? Ahora, cuando nos proponemos hacer música exclusivamente en el tiempo, tenemos un problema, que es que, a ver, la Gioconda ocupa 2 dimensiones, 3 si querés, y está en un lugar físico todo el tiempo. Ahora en el Louvre, ponele, si es que es la verdadera o como sea. O una obra de Rayitox, o del doctor Soriano, o de quien sea. Y está ahí y da una seguridad. Pero no puede estar en otro lado a la vez. ¿Por qué? Porque claramente ocupa esas dimensiones. Si yo le saco una foto a la Gioconda y hacemos un negocio, la imprimimos en excelente calidad, en 16K, y la vendemos como si fuese original, ¿alguien la compraría? Como original, no. Y es porque es otra cosa. Y eso empieza a pasar con la música. No es lo mismo, o sea, cada vez que se hace música es contemporánea, porque no hay otro tiempo que podamos habitar que ahora. No puedo hacer música, el concepto de música antigua en realidad, cuando la hago es ahora. No Sí, la es puedo cierto. grabar, no la puedo grabar. Del mismo modo, o sí la puedo grabar, pero no sería música en vivo, o sea, no sería música viva, y sería como la foto de un cuadro, que no es que pierde valor, es otra cosa. Sí, se podría establecer algún tipo de paralelismo entre lo que vendría a ser cuando escuchas una música grabada con lo que vendría a ser las prints, ¿no? Cuando de repente haces cuando, pues eso, ves una reproducción de una obra, una fotocopia o yo qué sé, o una Claro, serigrafía o lo que sea, ¿no? ahora, exactamente, definitivamente. Ahora, sí ocurre que al principio del siglo XX hay como una especie, algo similar ahora, como una sensación de incertidumbre de qué va a pasar. Previo a la Primera Guerra Mundial, mismo ahora, en una pandemia. El año pasado yo tuve momentos, sensaciones que decir, sobrevivir es un éxito. O sea, puede mañana ocurrir cualquier cosa. Y bueno, previo a la Primera Guerra, muchos conflictos internacionales y todo, empiezan a surgir las vanguardias y cierta sensación de qué va a venir. En una de esas vanguardias, el futurismo, es donde Luigi Russolo plantea, bueno, hacer música, o sea, hacer arte con sonidos, pero en forma de instalación. De modo que el que está ahí adentro puede percibir sensaciones, ¿no? Que van directamente, o sea, no tienen un orden, una estructura clásica, si querés, está mal dicho, pero de música. Después, bueno, pasa la Primera Guerra y se empieza a establecer eso, algunos artistas empiezan a seguirlo y buscan, como pasaban las vanguardias, tomar un poquito de acá, un poquito de allá, un nuevo manifiesto. Manifiesto, así. Marcel Duchamp incluso hace una escultura musical.
y desarrolla el concepto de escultura musical, o sea, donde la materia es el sonido. Y que también pasa un poco con algo similar al performance, porque es completamente, ¿dónde está? ¿Dónde? Como ahora que se vendió una escultura, o ahora, antes también, Mm, invisible, bueno, ¿dónde está? Pero también hay un problema ahí que hago una reflexión que me permito es, cuando no se fundamenta o no se lee, cuando no se busca de dónde viene todo esto que estamos hablando, y ujú, solamente hablamos de un tema específico, corremos el riesgo de, por ejemplo, inaugurar la Catedral de Notre Dame. Algo típico de político también. De inaugurar algo que ya está inaugurado hace 1200 años. O de ahora decir, tal cosa es así porque lo digo yo. Y realmente tiene valor citar a filósofos, citar pensamientos, citar la historia de las cosas, para poder desarrollarla y para poder hablar como un fundamento, y no solo que mi opinión valga lo mismo que Kant. Y la verdad es que no, yo soy bastante más ignorante que el señor ese. Y corremos riesgos también de, así como reinaugurar la Catedral de Notre Dame, de decir, por ejemplo, esto no es arte. Esta música no es arte, esto es ruido. Bueno, pero ¿y tu opinión vale lo mismo que 100 años de historia de arte sonoro? Bueno, sí, porque ¿por qué no va a valer lo mismo? Porque yo tengo autoridad. Y eso tiene más que ver con algo de militar de derecha o algo dictatorial que con el pensamiento, con la cultura. Y es un peligro. ujú. Eh, Decía, bueno, por ejemplo, con este tema. Surgió después de las guerras y todo, al mismo tiempo que en Rusia se hacían experimentos con tratar de lograr la abstracción pura, no como el cubismo, Picasso y Blaquet, que decían, bueno, seducimos con la abstracción, pero no vamos a pisarla. No, bueno, ir a la abstracción pura, Malevich, etc. Ujú, La música tenía un problema. Es que ya de por sí es el arte más abstracto. ¿Cómo hacer música que no sea abstracta? ¿Qué forma tiene la música? ¿Dónde está la figura de una música? Y hablemos incluso de la música más que se nos parezca más clásica, cutre y, no sé, las cuatro estaciones de Vivaldi, más trilladas. Es difícil encontrarle figura. De hecho, se buscó que se parezca a sonidos de pajaritos, etcétera, pero igual es súper abstracto. ¿Cómo ujú. hacer música abstracta, más abstracta que la abstracta? Y realmente es muy complicado. Kandinsky de alguna manera, ¿no? Comentábamos el otro día, ¿no? Que de alguna manera trató de ser capaz de dar forma a sonidos, de dar forma a notas, etcétera, ¿no? Pues asignar colores o formas determinadas a determinados sonidos. Vale, Supongo que ese es exactamente. un intento también, ¿no? Por intentar. Ya después de la Bauhaus, que surge después del movimiento Fluxus, creo que Rafa Borrego tiene un video sobre Fluxus, eh, ahí se genera algo que empieza a ser, que empieza a tirar algunas ideas propias del arte conceptual. No que antes no existía el arte conceptual, y no que Caravaggio no tenía concepto, sí, claro que tenía concepto, pero esto es quitarle lo que se ve al concepto, lo mismo que el movimiento Fluxus, quitarle la música al sonido. Ujú, El arte sonoro podría empezar a nacer cuando no necesitas un músico para hacer arte con sonido. Un artista visual se apropia de la cuarta dimensión y hace arte con el sonido sin ser músico y sin ningún tipo de recurso musical. Por eso es que Paul Klee, que estuvo en la Bauhaus también, aunque después, bueno, Gropius ujú. bueno, lo echaron o se fue, o no sé cómo fue, pero Paul Klee tiene muchas, lo que se llama partituras gráficas. Kandinsky también, trabajar fíjate, términos que se usan para el arte visual como ritmo, Ujú, pero que son propios de la música. cierto. Eh, y el movimiento Fluxus, incluso volviendo al tema de esto no es arte porque lo digo yo, por ejemplo, plantea 1950 aproximadamente la idea de separar el arte del comercio,
que el arte no pueda ser comerciable. Por ejemplo, cómo comerciar una instalación o, bueno, una performance así bien que surge una vez y para nada. Bueno, cuando pensás que el arte no pueda ser comerciable, no importa lo que valga. La noticia de que se vendió a 400 millones de dólares o 3 pesos da igual, porque no es el fundamento del arte, es el ser comerciable. Mm, Entonces, eso anula la idea de que sea una estafa o que sea un AMPA o lo que sea. Solamente informándose de la historia uno entiende que no puede hablar del tema. ujú, Eh, la idea del movimiento Fluxus aporta al arte sonoro, eh, y fíjate que está relacionado con la Bauhaus, con el tema de disolver el arte en lo cotidiano. Encontrar, por ejemplo, música en el ruido de autos, que John Cage hablaba mucho de eso, también que ahora vamos a hablar. Pero ¿cómo? El ruido de autos no es ningún instrumento musical. Bueno, tratar de hacer que sí. ¿Y cómo hago para que el auto sea un instrumento musical? Buscando que la música sea concreta. Algo que se inventó que se llama música concreta. ¿Cómo hacer concreto algo? No puedo agarrar el sonido y decirte, toma, te regalo este sonido que está acá. Pero si lo logro grabar de alguna manera, o fotografiar la Gioconda y ujú. manipularla, fotografiar a Marilyn Monroe y manipularla, por ejemplo, entonces puedo hacer con la música un nuevo arte que en sí no es musical porque no ocurre en este momento y es único, irrepetible, sublime, sino que puedo manipularlo y volverlo visual de alguna manera. Entonces, manipular cintas de audio o después manipular CDs, yo puedo hacer algo que se escuche, que sea sonoro, utilizar el sonido como materia prima, digamos, del arte, pero que pueda repetirse y que, si bien la experiencia va a ser cada vez nueva, Ujú. no es que hay música haciéndose en el momento. Pierre Schaeffer es un francés que trabaja sobre eso. Y si bien es experimental y no busca ser vendida, es válido porque genera, me parece válido obviamente, porque genera sensaciones que son nuevas, ¿no? Por ahí no se daban necesariamente, y tiene algo de contemporáneo en el sentido de que no es aceptado por el público masivo. Es que cuando te estoy escuchando me viene mucho lo del VIP y todo esto, ¿no? Del vídeo instalación y performance, que eso no es arte y tal. Me imagino que habrá muchas voces que dirán, bueno, esto, esto es ruido, Literalmente sí es o es ruido. ruido o es música, pero no tiene que entrar dentro de las artes visuales, porque no es visual, ¿no? De todas maneras, a mí sí que me llama mucho la atención este trabajar con algo que es intangible, por un lado, como puede ser el sonido, como material, me parece como muy interesante. Y yo creo que de alguna manera hay que transgreder, o sea, hay que transgredir con todo lo que es el tema de el material, ¿no? El que tenga que ser siempre un material palpable, que puedas moldear, que puedas tocar, que puedas ver. ¿Por qué no trabajar con cosas que en un principio son más etéreas, ¿no? El Vale, pensamiento, te voy a la mostrar algo, música. sí, ¿podemos Lo del compartir la presente también me pantalla? gusta mucho. Te voy a mostrar algo que surgió acá en Argentina hace Ah, un par de espera, años. un segundo que te voy a dar el permiso este para lo de compartir pantalla. Un momentito, ¿eh? Vale, ya está. Compartir Mientras lo pantalla. vas buscando, muchas gracias a toda la gente que estáis por ahí. Gracias a Rowal por ese apoyo con ese super chat. Y nada, bienvenidas, bienvenidos a todas las personas que vais llegando. ¿Va llegando alguna pregunta? Poesía de Ángel Blancel. ¿La música concreta entra dentro del arte sonoro? Es Sí, una pregunta definitivamente. que llega. Sí, ¿eh? Y bueno, nada, saludos a Gaby, a Team88, en fin, a todas las personas que vayáis entrando poco a poco. Vale, ahí se ve y se escucha, ¿verdad? Eh, no sé si lo tienes activado el compartir sonido. Si le has dado, sí. Ahí se Vale, yo lo escuchó. oigo. Yo lo Perfecto. oigo. No Calculo sé. que sí. Mira, Vale. este es un video grabado de la Sinfónica Nacional Argentina, pero Ujú. grabado completamente, o sea, no profesionalmente. eh, y quiero mostrarte acá, esto está dirigido, es por mi maestro de dirección, que también es español, Ignacio García Vidal, Ujú. que cuando hizo este espectáculo sobre Sherezade, hizo, bueno, un experimento que es agregar sillas dentro de la orquesta, que parte del público ocupe esas sillas.
Qué bueno. Mm. Entonces, al mismo tiempo que era un concierto de Sherazade, de música, digamos, entre comillas, tradicional, no experimental, había algunos personajes del público que realmente no sé si fue sorteado o con la Mm. entrada te daban un número o qué, pero tenías la posibilidad de ver escuchar el concierto y vivirlo desde alguna de las sillas de la orquesta, con experiencias completamente diferentes, vivenciales, porque el que estaba al lado de la flauta no tiene nada que ver con lo que vivió con estar al lado de la viola, ¿no? ¿No Esta habrá señora, problemas por de ejemplo, derechos si pones la música? Es que me estoy viendo ya que lo van a banear esto, ¿eh? Luego tendrá que estar todo en mute y no sé si igual nuestra voz también se quedará ahí. Bueno, no mira, ahí sé. lo puse en mute, no Sí, por pasa si nada. acaso, ¿no? Sí, pero pongo play unos segunditos para que Sí, veas. sí, dale, dale, dale. A ver. ¿Se ve mi mouse en este momento? Sí, se ve, se ve. Perfecto. Esta señora, este señor de aquí, no Son tienen del ningún público. instrumento, Qué bueno. ¿no? Ujú. Y tienen la posibilidad de vivir un concierto, que es una experiencia sonora también, pero completamente desde el público. Acá este violinista que se llama Nicolás, que es un excelente violinista, está tocando, y atrás hay algunas personas que están viviendo en una especie de instalación, Qué bueno. Mm. con una experiencia sonora, si querés, pero completamente dentro de un marco, digamos, clásico, entre comillas. Curioso, ¿eh? Eh, es complicado, digamos, pensar el sonido que no sea música. Pero por otro lado, nos da la posibilidad de abrir la cabeza diferente. Mm. Porque estamos quizás acostumbrados a que la música sea algo determinado. Ya sea música que está pensada para ser grabada directamente o en estudio, como yo, por ejemplo, para pintar, que me pongo jazz o me pongo, Mm. eh, o música de concierto, en el cual está pensada para un concierto, para ir y disfrutar un momento. Pero hace poco hablaba con un señor, Alberto, que hace musicoterapia. Ujú. ¿Bien? Y bueno, interesado le preguntaba, bueno, ¿en qué se trata? Es que, bueno, la presencia de las frecuencias en el cuerpo logra diferentes cosas, y los armónicos perfectos y todas las cuestiones físicas de lo que hacía. Y se me ocurrió preguntarle, ¿cuál es la diferencia de que se acuesten en una camilla 2 horas a escuchar vibraciones de cuencos con ir a un concierto? Que también son vibraciones reales, de armónicos perfectos. Y me dice, ninguna. Pero cuando venís a acostarte en una camilla, venís dispuesto a escuchar, relajarte, abrir la cabeza y sentir pensando que esto te puede hacer bien. Y cuando vas a un concierto estás pensando muchas veces, bueno, ¿qué ropa me pongo? ¿Cuándo es el intervalo? Que si tengo permiso comer o no mientras, que el celular, si lo pago o no. Eso yo creo que es aplicable a la percepción que se puede tener del arte en general, ¿no? Cuando vas a una galería, cuando vas a un museo, que hay veces que dices, bueno, ¿por qué de repente este objeto, ¿no? Este objet trouvé, que de repente si lo viera en la calle no le daría ninguna importancia, y por qué ahora de repente al verlo aquí en una peana o al verlo en un espacio expositivo, es como que lo tengo que ver desde otra aproximación? Y yo creo que tiene mucho que ver con un factor del que se habla en pocas ocasiones, y es la actitud, lo que acabas de decir tú ahora, ¿no? Cuando tú vas a una galería vas con la mente abierta a ver qué puedo recibir, qué puedo de alguna manera aprender, o qué sensaciones tengo cuando me ponen algo delante, ya sea un cuadro, una escultura, una instalación, una performance, lo que sea. Es como vas a empaparte y tratar de alguna manera de tener una percepción distinta a la que sueles tener, ya sea por la obra en sí, o sea por tu propia actitud respecto a aquello que puedes ver. Que igual la obra en sí es un zapato que podrías encontrarte en cualquier otro sitio, ¿no? Pero Claro, vas pero con sí, otra actitud. Mm. exacto. Y el hecho que el zapato lo tenga el señor que está comprando cigarrillos en el kiosco, no, al haber tanto ruido y estar en otro contexto, no te despierta sensibilidad a una posible belleza de un objeto. Lo mismo con un sonido, lo mismo con un silencio. Mm. No es lo mismo el silencio después de el último adiós a una persona que amaste y se está despidiendo porque nunca vas a ver, que el silencio de un entierro de un ser querido, que el silencio previo al primer beso con una persona en la cual tenés muchos nervios. Son siempre silencio, pero la experiencia es Qué bueno completamente esto que diferente. dices.
muy bueno. Ni hablar del Es sonido de la verdad, ¿eh? música. ¿El qué, perdón? Ni hablar del sonido de la música. Mm, Eh, y la sensibilidad a la belleza o la sensibilidad a las emociones, quizás en ambientes tan, bueno, hace un par de días o ayer creo que se desconectó todas las redes y todo, que fue un... sí, sí. Facebook, eh, WhatsApp, Instagram. sí, yo dije, listo, día perdido de trabajo en un montón de sentidos, me voy a leer un libro. Y fue un día ganado, definitivamente. Total, Eh, totalmente, sí, sí, sí. Una pregunta, Matías. Cuando, o sea, digamos que si yo pudiera de alguna manera clasificar lo que escucho, ¿no? Bueno, digamos que por un lado estarían los códigos con los que, el lenguaje con el que normalmente nos comunicamos, como ahora mismo, ¿no? Que estamos haciendo uso de un lenguaje. sí, Luego estarían los sonidos producidos por, uy, espera, que tengo por aquí algo abierto, por ya sea, pues eso, animales, objetos, etcétera. Pero más allá de eso, digamos que tendríamos la música, que lo percibimos como algo rítmico y que nos hace sentir algo muy, muy concreto. Y luego tendríamos los sonidos propiamente dichos, es decir, los sonidos desordenados. Digamos que la música es un cúmulo de sonidos ordenados con una estructura que de alguna manera podemos entender o que, con la que nos podemos comunicar. Mientras que el sonido que escuchamos en el día a día, ya sea un perro, una piedra que se cae, el agua, etcétera, son sonidos que de entrada digamos que no podemos codificar, no podemos entender. Cuando estamos hablando de arte sonoro, ¿dónde nos estamos moviendo? ¿Justo en la brecha entre los dos? ¿Sería lo que estoy entendiendo un poco o cómo? vale, creo que entiendo la pregunta. Y yo necesitaría para eso partir de qué es el arte y qué es la música y ver dónde ponemos el arte sonoro. Eh, sobre qué es el arte, bueno, ok, biblioteca de estética, pero en concreto, o más sencillo, creo que el arte es una expresión, el ejercicio propio del ser humano respecto a la conciencia de su propia condición. Por eso un perro no puede hacer arte porque no, no se ve a sí mismo en la especulación de su imagen diciendo soy un perro, hola rayitos, soy un caniche y me voy a morir. Y esa cuestión finita del caniche, que se sabe que va a morir, le da sentido a dos cosas, el arte y el amor, a reproducirse y que la especie continúe y a expresar su dolor, manifestarlo mediante alguna materia que pueda salir de los límites de su cuerpo, de su condición humana. Y ahí, bueno, ok, escribirá o pintará o dibujará o hará escultura o hará música. La tradición, si querés, pero no vista como algo negativo o como algo académico, sino la tradición tiene que ver con el conocer la materia prima, conocer los materiales, los elementos con los cuales voy, y hay condiciones de esos elementos. Cuando haces un claro oscuro, tenés que partir de la oscuridad a la luz y construir los volúmenes así, porque tiene un fundamento matérico, de materia. Lo mismo con la música, hay una cuestión armónica en el cual los graves, los agudos, diferentes tipos de instrumentos tienen diferentes ataques y se va construyendo de una manera determinada. La tradición, desde este punto de vista, tiene que ver con sumarse a lo que descubrieron y lo que vienen analizando y escribiendo muchísimos artistas que se conectaron sensiblemente con la materia. Por eso es que escuchamos algo armónico, los armónicos, los acordes, todos tienen que ver con la física del sonido, no con un invento, sino más bien con un descubrimiento. Sí. Así desarrollo, si querés, la música, una expresión sensible de la condición humana de un sujeto y de su dolor de estar vivo, y de saber que dentro de 80 años, Rayitox, nadie se va a acordar de mí ni de vos probablemente. Y eso duele. Quizá menos. Eso duele. Quizá menos. O sea, es una mierda, no vale. A la velocidad que va Entonces, ahora todo, desapareces de las redes durante a un los par de 8 años meses. capaz.
Entonces, o sea, o nos pegamos un tiro o hacemos arte con eso. El Ujú, joven Werther, ok, el tipo no se suicidó, sino que escribió el suicidio de ese dolor, ¿no? Entonces, ¿dónde está el arte y dónde está el sonido? Bueno, ahí está el arte en la música, o el arte en la pintura, o el arte en donde sea. Cuando yo puedo grabar sonidos que no tienen un fin de reflexión sobre la propia condición humana que implica arte, esa sensibilidad, sino que son sonidos que no fueron generados con esa intención, ujú. y los logro organizar para lograr un efecto, ¿bien? Es una especie de collage sonoro, que logra un efecto que puede ser artístico como collage, pero cada una de las fotos que usé para el collage no fueron eh, pensadas con el sentido de, o sea, generan un nuevo sentido, un nuevo arte, Mm. que comparte qué cosa la materia prima, que es el sonido. Cuando Juan Gris, bueno, lo conoces más que yo porque sos español, eh, decide pegar un espejo a su cuadro de un baño, de un, digamos, Ujú. porque pensaba, puedo pintar cualquier color, puedo hacer cualquier cosa, pero no puedo pintar lo que realmente devuelve un espejo, salvo pegarlo en el cuadro. Está utilizando un elemento que no fue pensado en absoluto para ser utilizado como obra de arte, pero lo resignifica, y esa resignificación de la materia prima logra que transmitir un concepto, una cosa nueva. Mm. Am, Tiene que ver con el VIP que vos decías, sí, claro, pero decir que eso no es arte por tal es no haber leído jamás a nadie que haya escrito después de 1950, el movimiento Fluxus, cuando hablaba de todo esto. bueno, Eh, pero las personas que puedan no considerar el arte sonoro, probablemente el movimiento Fluxus ya directamente es como que vale, no pero creo ni no tiene que... por qué gustar, no Mm. tiene por qué gustar la experiencia. Puede ¿Sabes? ser una experiencia fea. Hay una cosa que me venía cuando te estaba escuchando también, y es que la conexión que tenemos, bueno, voy a hablar de mí, ¿vale? Pero yo creo que es algo extrapolable probablemente a muchas personas que nos estén viendo o quizá a ti también te pasa. Yo, por ejemplo, si tú me dejas en una habitación y ahí hay unos cuadros que son, digamos, como muy viscerales, como muy, yo qué sé, sangre, no sé qué, tripas, tal, pum, yo qué sé, obras de Bacon en un momento dado, aunque Bacon ya no me parece tan, no sé, no me parece tan bestia, pero bueno, yo qué sé, ¿no? En su momento sí, claro. En su momento quizás sí. Yo creo que puedo estar ahí y si me dicen que tengo que estar durante un día y me dan comida y tengo un sitio, un lavabo, yo puedo aguantar y creo que voy a aguantar relativamente bien. Sin embargo, si tú me dices a mí que esté durante un día entero escuchando sonidos aleatorios, como cuando hay veces que vas a una exposición y hay una habitación donde hay pues igual arte sonoro o hay una instalación con vídeo, pero que también hay sonido, eso es como mucho más duro de aguantar. Yo muchas veces pienso, por ejemplo, en los vigilantes que están ahí. O sea, hay veces que los ves y llevan tapones porque es como todo el rato este repinquineo ahí. Plim, pam, pu, pim, pam. Es como que de alguna manera tengo la sensación de que tenemos menos tolerancia a la, por así llamarlo, desarmonía acústica que a la visual. Es como que la visual estamos ya más hechos a poder asimilar prácticamente ya casi todo. Y de alguna manera es como que hay una distancia. La música yo la siento, y esto es mi percepción, como que me atraviesa. O sea, yo cuando escucho música experimental, según qué música experimental, realmente lo paso mal. O sea, ¿sabes? Como que me afecta un montón. En el caso de pinturas, por ejemplo, a veces me ha pasado de ir a un museo y igual hay momentos que tienes que, según qué tipo de obras haya, también te pueden remover o te pueden, pero no en el mismo grado. No sé cómo lo sientes tú o cómo lo está sintiendo cómo lo siente la gente que nos esté leyendo ahora mismo. Bueno, yo siento muy parecido a vos en ese sentido, pero le entiendo, primero que literalmente es una forma de tortura.
Sí, sí, se usa, es verdad. Literalmente es una forma de tortura. Segundo, tiene un fundamento. O sea, pensá que la distancia de lo que vemos, nuestro espectro visible, eh, eh, la frecuencia más aguda que vemos, que equivale como un azul, eh, es el doble que la anterior, que la roja más grave que vemos. Y eso Ujú. equivale en música a una octava. Ya. Eso es un noveno de lo que podemos escuchar. O sea, nuestro cuerpo está preparado para ser 9 veces más sensible a lo auditivo que a lo visual. Mm. Nosotros podemos escuchar a la vez todo nuestro entorno y utilizamos el oído junto con el dedo gordo de los pies para el equilibrio, para organizar nuestro equilibrio de todo el cuerpo, de nuestra sensación cerebral. Mm. Y tiene que ver hasta con la supervivencia. Escuchás un ruido en la selva y necesitas saber de dónde viene para saber para dónde escapar. Solo podemos ver para adelante y muy poquito. Claro que es mucho más fuerte todo nuestra sensibilidad a cualquier estímulo auditivo que a lo visual. Y se entiende por qué en esa búsqueda experimental de las vanguardias visuales se haya querido invadir el campo de la música. Porque claramente lo que decís vos es mucho más fuerte el estímulo. Mm. Sí, sí. Es insoportable estar con sonidos muy fuertes mucho tiempo y sobre todo si no tienen una relación armónica, y esa palabra que usaste, armónica, no Mm. es una cuestión de tradición clásica, sino es una cuestión de física de los sonidos, de naturaleza, si querés de proporción áurea del 6-18, de la serie de Fibonacci, algo súper natural, intrínseco a la forma de belleza de los griegos, bueno, tomada por Kant y toda la bola. Si bien no soy muy kantiano, pero o sea, es esta idea de belleza que nos resulta agradable. Cuando Ujú. buscamos que eso sea desagradable, o sea, desarmónico a esa idea de belleza, y a la vez con una intensidad muy fuerte y nos encierran, bueno, es insoportable. Y lo que se busca es esa emoción. No la invalido como obra artística. Sí, es algo diferente a la música. Y también tiene sentido que la hagan los visuales, que los visuales sean quienes hagan esto y no los músicos, porque tienen una formación de poder expresar sobre la sensibilidad de esa naturaleza. Mm. Eh, Hay una cosa que, por ejemplo, ya sabéis que yo siempre voy leyendo el chat, no voy leyendo todo lo que vais dejando para no andar interrumpiendo. Pero hay un comentario ahora de Pidrosov que dice: el sonido puede alterar tu estado de ánimo con mucha más facilidad. Y justamente esto es algo que quería comentarte, que yo he experimentado, porque no sé si lo sabes, yo también toco el didgeridoo, o sea que algo de relación con la música tengo, ¿no? Y sí que observaba que según qué temáticas, o sea, según qué temas tocaba, yo qué sé, en sitios donde había mucha gente, según, pues igual tocas algo más rápido y notas como que realmente el ambiente, o sea, no hablo de que estén bailando, o sea, la gente hablando tranquila, pero bueno, hay como una tensión. Y cuando tocas más relajado, notas como que poco a poco, o sea, realmente, o sea, puedes ver con tus propios ojos cómo realmente la música tiene un efecto mm, directo e instantáneo con la gente. Es una pasada, ¿no? Por eso también lo de que se ponga música tranquila a la hora de comer y no se cambia suele el ánimo. poner música heavy. Por ejemplo, cuando vas a un restaurante o punk, ¿no? Porque es otro tipo de dinámica. Y eso quiere decir que realmente tiene un peso ahí. La Am, música definitivamente nos atraviesa, como decías. Sí. Totalmente. ¿Eh? ¿Cómo ha sido, no sé si controlas más o menos, cómo ha sido la evolución a nivel de artistas más representativos dentro de lo que vendría a ser el arte sonoro? O sea, ¿cuáles han sido, igual que por ejemplo podemos hablar desde la pintura, ¿no? Pues el impresionismo, yo qué sé, el cubismo, el expresionismo, la pintura más abstracta, etcétera. Ha habido como una cadena, una concadenación pues yo qué sé, de ismos, ¿no? De movimientos. En el caso del arte sonoro, ¿ha habido también algún tipo de evolución en alguna dirección determinada? ¿O es un poco más arcaico, más anárquico? Eh, Pasa como un poco con la abstracción, los intentos de abstracción del arte visual. Sí, bueno, Luigi Russolo fue como uno de los primeros que yo tenga noticia Ujú. del futurismo, de la idea de buscar el sonido de máquinas para hacer arte. Buscando como
Hace poco tuve que ver Terminator ahora, y vi cómo se veía el futuro, que ya es nuestro presente o pasado, o cuando ves Volver al Futuro, que ves, bueno, y que una patineta vuela y wow, ese es el futuro. Y de ahora para atrás, cómo se ve en los 80s el futuro. O sea, Bueno, Regreso al Futuro, dices, no Terminator, ¿eh? las dos películas que... Ah, Terminator y Regreso al Futuro. Vale, vale, vale. Ok. Sí. Sí, 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 sí. Eh, entonces, el futurismo hoy tiene algo como de... Vos usaste sin querer la palabra arcaico. Sí, Pero claro, es una forma de es de esas imaginarte... veces que dices, pero ¿qué cojones estoy diciendo? Arcaico y anarquis, como que no pegaba. A Bueno, veces me pasa, pero en bueno, ese da sentido igual. creo, comparto más con arcaico, como cómo se veía el futuro en 1910, Mm, previo a las guerras. eh, Marcel Duchamp, que siguió un poco con eso, mm, todo el movimiento Fluxus, pero alentado por John Cage, del cual hay un montón, Pierre Schaeffer, el francés este con el tema de la música concreta, y yo, honestamente, yo lo estudié en la universidad como arte, digamos, música mm. experimental, pero es que lo que pasaba era que todo terminaba sonando bastante parecido, por más mientras más experimentás, más parecido te vuelves. Eh, Hace poco te contaba, Adolfo, un amigo, me encargó, es Mm. fanático bueno, el arte ruso, de Malevich, digamos, esa concreción rusa, y de hecho tiene tatuado acá un cuadro rojo y el negro y todo, y bueno, algo así para su casa, y pensando cómo hacer ahora algo original y actual de eso. Ok, lograste la abstracción pura, conceptualmente funciona, pero la plástica no importaba ahí. Bueno, Mm. con esto lo mismo, con la diferencia que la música ya era abstracta. ¿Cómo lograr música más abstracta que algo intangible y súper abstracto? Es muy difícil, entonces hay muchas búsquedas. eh, la- lo bueno es que la manipulación que permiten ahora los ordenadores, las computadoras, está muy cerca de casa, entonces eh, es fácil, digamos, manipular todos esos sonidos. Eh, Ahora que me dijiste que busque para atrás en mi cabeza, sí me acuerdo de Martenot, que fue Ujú. un señor que empezó a experimentar con, se llama el instrumento Ondas Martenot, que es un teclado con una especie de eh, fabricante de oscilaciones, Ujú. y con eso va manipulando los sonidos, igual que León Teremin, que fue un físico ruso que estaba investigando 1919, creo, para la guerra, cómo hacer que los misiles que por ondas de radio caigan donde ellos querían y no tirar misiles y matar plantas. Ujú. El objetivo era matar gente, ¿no? Muy noble. Y descubrió algo que descubrimos sin querer nosotros cuando éramos chicos, que era cuando te acercabas a una antena de una radio física, que a veces el sonido cambiaba o sintonizaba mejor o peor. Mm. Bueno, ese efecto lo descubrió y desarrolló un instrumento musical que tiene dos Mm. antenas. Bien, busquen Sí, en lo YouTube y conozco. hay Sí, miles de sí, videos. sí, Hasta sí. por Amazon podés comprarte un aparatito Mm. en el cual si acercás la mano de arriba, manejás, creo, la altura de sonido. Mientras más cerca estás de la antena, sin tocarlo, Mm. es más agudo, y la antena de abajo, mientras la acercás, suena más suave, y si la alejás, más fuerte. Entonces Mm. puedes hacer música sin tocar el instrumento, o sea, tocando el aire. Sí, 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 sí. Inmediatamente se incluyó en las orquestas. Hay muchas obras para ese instrumento y orquesta, pero que duran muy poco porque las posibilidades tímbricas de un instrumento musical ya son más grandes. Mm. Instrumento musical tradicional. Sí, 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 sí. Es como querer buscar la abstracción de algo o un invento nuevo que, bueno, pero todavía hay mucho con lo tradicional. Pero sí que es difícil, ¿eh? O sea, lo que comentabas tú ahora, ¿no? O sea, realmente conseguir la abstracción con el sonido más allá de lo que ya. O sea, es que el sonido, lo que tú dices, ya es abstracto de por sí. Entonces, al final, es una concadenación de sonidos puestos en plan random, ¿no? Bzz, ah, pi, ah, coleccionar simplemente sonidos y buscar la manera de mezclarlos. Pero realmente, ostras, me parece todo un mundo bastante complejo. O sea, a la hora de articularlo, es como si se me
no sé si te pasará a ti o si le pasará a más gente, es como, cuando yo pienso en música, para mí es como eso, trabajar con energía, ¿sabes? Pero con energía de cómo me siento yo, cerrar los ojos, pegarme un viaje, tal. Pero cuando trato de concebirla desde un punto de vista de las artes, del arte contemporáneo, de las artes visuales, valga la paradoja, es como que se me queda, ¿sabes? Es como muy intangible, es lo que dices tú, ¿no? Es como que yo pienso en un dibujo y ahí está el dibujo y es lo que es como que ahí está, ¿no? Pero lo otro, lo máximo que puedes hacer es grabarlo, tenerlo ahí, tener una grabación, pero... Vale, eso es para hacer música concreta, digamos, y después manipularla. Pero lo peor es que la música, en el sentido de arte con el sonido, previo a esta idea de manipulación, no puede ser grabada. Uno de los grandes Claro. directores de la historia, Sergei Chelevidaki, prohibía las grabaciones de sus conciertos. Decía que su concierto obligaba a todos a ensayar muchísimo más que los demás. Era como una experiencia única y trascendental que buscaba la unidad del universo en un momento, o sea, algo como un viaje súper profundo, y ocurría ahí y listo, terminó, porque eso es o sea, el fundamento de la música. De hecho, Kant decía que la música y la risa son las únicas cosas que no necesitan significar nada. Y lo gracioso es que esto se lo escuché a John Cage, que fue justamente uno de los primeros los primeros que, o al menos el más famoso de los músicos que trabajaron con sonido así. ¿Qué es lo que más te admira de John Cage? Así de lo que has visto, de algunas piezas que tiene, Su o qué te reflexión, suscita. su reflexión conceptual sobre el sonido y la música, más que, digamos, que lo concreto de la música. Hay una pieza muy famosa que, de hecho, charlamos hace unos días, que se llama Sí. 433, que es para piano, consiste en una partitura que tiene todos los compases escritos con silencios y dura 4 minutos 33 segundos. Entonces, la sala está sentada y viene el pianista, pone la partitura, un cronómetro y espera 4 minutos 33 segundos, termina, levanta y se va. Conceptualmente puede ser interesante, más allá que vos me decís, bueno, pero ¿qué arte sonoro? ¿Dónde está? Esto es una estafa, esto es una conspiración porque la Tierra es plana y este señor está robándonos y todo eso, y está muy bien, divertido, pero incluso hay arreglos, o sea, adaptaciones de esa obra para orquesta, en el cual ocurre lo mismo, solo que no es un piano, es una orquesta. Y bueno, y ríos de tinta. Pero lo que me interesa más que el sonido en sí, en esas composiciones, ya sea silencio o ruidos aleatorios, es el concepto detrás de eso, que subyace a eso. Y me hace más reflexionar sobre el concepto de la música y trabajar sobre eso cada vez que dirijo un concierto o cada vez que estoy en una pieza. Porque no es que Mozart escribía sin concepto, no, no, no. Solo que lo pasamos de largo a veces porque estamos muy preocupados por tradiciones y etc. Tengo algunas partituras gráficas para mostrar. Venga, A a ver, ver. voy a ver si puedo compartir sin sonido porque no es necesario. Ahí se ve la pantalla. Sí, yo sí lo veo. Vale, esta es una partitura gráfica de Paul Klee. Paul Klee era un artista visual. eh, Al principio formó parte de la Bauhaus, pero su música, perdón, su arte visual muchas veces se lo referencia con el ritmo visual. En este sistema de piezas, lo que hacía era escuchar música y hacer una obra que represente esa música abstracta en arte visual abstracto. Acá, bueno, Paul Klee con color, pinturas, en donde, bueno, un artista visual puede ver un montón de ritmos. Qué bueno, ¿eh? No conocía estas piezas. Está muy Bien, bien. esto es de Kandinsky. Arriba hay una partitura, que ahora digo de qué se trata, y abajo una obra visual. Bien, lo que dice arriba es pa 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 pa, taririraririrara. Y
Y acá es la interpretación de Kandinsky en 1955. Pa, 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 tirarirarirar. Qué bueno. Y como él escribe una melodía en un trazo. Y a mí me interesa desde lo visual, no solamente el pa, 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 que acá estos círculos, estos redondeles, tienen que ver con el sonido, con el ataque del instrumento que puede ser un corno, ¿no? Mm, Y acá no solamente es una línea, sino que está modulada. Acá es más grueso que acá. sí. Y no solamente una línea, sino que tiene algo de bastante de sensibilidad puesto en el trazo, Mm. en cómo él, sensible a esa música, escribe estos trazos, ¿no? Tú, si Después, viéramos ahora, por ejemplo, eso justo, mira, si viéramos una pieza de Kandinsky, tú que eres director de orquesta y tienes que controlar bastante, ¿tú podrías imaginarte cómo suena? ¿Lo has probado alguna vez a pillar un cuadro de Kandinsky y decir, voy a ver cómo me imagino yo que sonaría este cuadro? Porque claro, bueno, las mucha piezas de música, Kandinsky son... mucha música de la época, digamos, experimental, las partituras son literalmente así. De hecho, esto es una partitura. Ah, no sé cómo agrandarlo. Bueno, clicando igual, ¿no? este es un concierto, creo que es de Cage, para piano. Estos Wow. círculos no es una obra visual, es la partitura. Pero me juego lo que quieras a que se vende la partitura. Bueno, sí, seguramente se vende la partitura y el Es- concierto. Sí, 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 sí. Pero es un poco lo que hablabas antes cuando decías, ¿no? De que muchos artistas trataban de alguna manera de rehuir de la comercialización de la obra y que por eso pues se interesaron también, entre otras cosas, por el arte sonoro y tal. Y es curioso como al final el mercado es que se lo acaba devorando, se lo acaba zampando todo. Entonces, performance, precisamente para que no haya una constancia, no sé qué, pues se vende la documentación, se vende las fotos, los planos, lo que haga falta, pero al final siempre se le acaba sacando partido. Ah, mira, qué buena esta, Claro, ¿eh? sí, visualmente es súper interesante. ¿Eh? Es Mm, música, pero a mí me interesa mucho visualmente. sí, Ahora, sí. justamente, pero desarrollando esta idea que acabas de plantar, eh, como fue concebido sin ningún tipo de interés económico, sin buscar que le guste a nadie del mercado, cuando el mercado la toma, ¿qué precio le pone? Y es que da igual. Ya. Entonces tiene sentido que una obra de Demian Hirst quizás valga millones porque, Mm, bueno, justo cité a Demian Hirst, pero eh, me refiero a, tiene sentido que obras que no fueron pensadas para el comercio puedan valer millones porque, o nada, o nada. mm. Eh, Claro, sí, sí, totalmente, es verdad. Me encanta esta pieza, ¿eh? Esta pieza de Paul Klee me parece genial. sí, Es sí, sí, sí. súper, súper buena. Quiero también saludar a toda la gente que estáis ahí en el chat. Veo que hay varias personas que sois también miembros del canal. Veo a Eva Troem, a Carlos Cervera, que veo que también os habéis unido al canal. Quiero agradecer especialmente a todas las personas que estáis ahí apoyando. Porque Dejen bueno, como... superchats en el canal de Rayito, que está muy bueno. Sí, gracias. Que no se te hace raro, Matías, que normalmente siempre estás tú, porque tú sueles seguir bastante, con bastante frecuencia el canal, te veo muchas veces en los directos y de repente verte ahora ahí, no sé, en la pantalla, al otro lado de la barrera. Ah, No, siempre me siento parte, siempre reflexiono sobre los mat y los dibujos y tal. qué bueno, oye, me encanta. La verdad es que me está encantando todo lo que estamos hablando y no sé, ¿qué, tienes más cosas por ahí guardadas o qué? O ya te hemos exprimido. No, pues sigamos hablando si querés, no tengo ningún No, no, problema. es broma. Pero ostras, Eh, es increíble todo lo que sabes, está muy bien. no, 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 Es no. un regalo poder compartir todo esto con la gente del canal. Es Mm, que, mira, eh, bueno, el señor Hubble, viste, Hubble, vamos a decirle entre casa, eh, planteó la idea de que el universo está en expansión, ujú, desde el Big Bang y tal. Bueno, los cuerpos se sí, están separando todo el tiempo. Y vos y yo, que vos estás en España, yo estoy en la Patagonia, en la otra parte del mundo, no solamente que estamos lejos, sino que nos estamos alejando cada vez. Siendo que los cuerpos se separan, todos nuestros átomos se están alejando cada vez. Y
Decíamos antes que dentro de 80 u 8 años nadie se va a acordar de nosotros. Ahora mismo nos estamos alejando y el universo tiende a la soledad, tiende al olvido. Eh, bueno, se me viene a la mente Borges, ¿no? Con el tema del olvido, pero es que el arte y el amor son las únicas cosas que realmente pueden ser revolucionarias, que pueden unir a dos personas, dos inteligencias, dos seres, dos o más. Ahora hay un chat de no sé cuántas personas, y este video lo van a ver, que pueden llegar a unir una idea, a unirse en contra del universo. Y eso es más que quemar una iglesia en el medioevo. Eso es realmente revolucionar. Realmente hacer algo que valga la pena. Y somos tan finitos, somos tan olvido ni siquiera ya olvidado. Somos un proyecto de olvido Mm. que, que pintar un cuadro es una revolución, porque es dejar algo de nuestra sensibilidad regalada a otra persona. Dar un concierto es un regalo, pero desde el dolor propio del ser humano. Y cualquier idea de arte que sea la conciencia de regalarse a uno, Mm. implica abrir la sensibilidad descarnada, desnuda. Y me parece que eso vale la pena, y por eso hay que apoyar a estos canales, porque pensar sobre arte tiene que ver con la cultura, con el cultivo del espíritu de la inteligencia. Cultivarnos nos hace más ricos Mm. y al mismo tiempo nos prepara para el arte. Creo que era Ortega y Gasset o Unamuno, no me acuerdo nunca cuál, pero creo que Ortega, que decía que amar es entregarse a otro como alimento. Y el tiempo en el cual no estamos amando es tiempo de sazonarnos, enriquecernos, volvernos más ricos para entregarnos mejor luego al amor. Y lo mismo pienso del arte. El tiempo que no estamos pintando un cuadro, bueno, es tiempo de leerte un libro, es tiempo de ver un concierto, de escuchar un concierto, de leer, de enriquecerte más para que luego seas mejor artista y puedas tener un mejor canal de expresión de esa sensibilidad. Mm. Eh, y no sé si eso nos hace mejores personas o si eso sirve para algo, pero por lo menos es la esperanza de que ese olvido sea un poco más tardío y que podamos ser, me siento medio ingenuo diciendo un lugar mejor, pero por lo menos es una esperanza ingenua que quizás valga más que la nada, el vacío del olvido y ya. ¿Sabes a mí una cosa que me pasa, Matías, con el tema del arte? Que hay muchos momentos en los que entro en crisis. O sea, pero no en sí con... O sea, a veces entro en crisis con el acto creativo. O sea, de repente tengo momentos en los que me bloqueo, igual es como que no tengo ganas de crear, no tengo ganas de hacer vídeos, no tengo ganas de ni dibujar, ni de hacer performance, ni de nada, ¿no? Am, También tengo muchas crisis y especialmente con el tema del arte, como todo lo que hay alrededor de este acto creativo. Es como si vieras una chispa de luz, pero a la vez como cubierta de mierda, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? Ves todo lo que hay ahí alrededor, todo ese, los intereses oscuros, el uso que se le hace del arte, bla, bla, bla. Y hace poco estaba como planteándome, ¿no? Es decir, si yo ahora de repente me tocara la lotería, ¿qué haría, no? Si de repente ahora fuera millonario, y lo peor es que creo que haría arte, porque es, o sea, a pesar de sus carencias, a pesar de sus defectos, a pesar de todo lo que hay alrededor que no me gusta, a pesar de todas estas broncas, conflictos, no sé qué, tal, el arte es lo único que a mí me hace sentir vivo, me hace sentir bien. O sea, tener una vida de trabajar simplemente haciendo algo que no me gusta o haciendo algo que es, no sé, como que en realidad es más productivo y más práctico para el resto de la sociedad, que sería lo suyo, pues a mí eso no me llena, tío. Y yo no ¿Y no sé, te pasa que, es una maldición, como decía Alfredo Zarazaga. definitivamente, es una maldición, pero no te pasa que por más que sufrís pintando o sufrís haciendo un dibujo o algo que a mí a pintar me hace sufrir a veces, pero no te pasa que terminás de vender un cuadro y lo que primero haces es saber, bueno, qué me voy a comprar, pero para seguir pintando? O sea, y Sí, decís, pero sí, 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 eso me pasa mucho. Y luego hay otra cosa también que me ha venido a la cabeza cuando estabas hablando del... Porque tú tienes, compartes también esta experiencia que me pasa a mí también, que es la de ser músico y ser artista visual, ¿no?
Y hay algo que siempre me ha llamado la atención y es como eso, como la música realmente es etérea y es como algo que tú tienes tu instrumento, en tu caso, no sé si tocarás algún instrumento, igual tocas piano o tocas guitarra o no sé, pero tú como director de orquesta, pues El con tus... instrumento en ese caso es la orquesta igual, sí. Claro, 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 eso es. Pero quiero decir que cuando, lo que yo quería decirte es que cuando tú, por ejemplo, estás creando desde dentro del ámbito musical, el instrumento lo llevas contigo y produces lo que sea ahí al momento. Y sin embargo, la pintura, cuando te pones ahí a pintar o te pones a dibujar, de repente es como que yo ahora tengo cuadros por toda la casa que ya no sé ni dónde meterlos, ¿sabes? Es como que es acumulativo, vas generando este detritus, ¿sabes? Que luego te acompaña ahí donde vas, te mudas de casa, yo que me he mudado no sé cuántas veces y tienes que andar ahí cargando con no sé cuántos lienzos para arriba, para abajo, y de repente ves ahí tu flautita y dices, joder, qué práctica es la música, ¿no? Tú con tu flautita, o sea, todas tus obras de arte van ahí donde vaya el instrumento, donde vaya la flautita, ¿no? Es como, no sé. Yo Nada, tengo son reflexiones un 18 poco instrumentos chorra, de pero... orquesta. ¿Eh? Tengo ¿Qué? 18 instrumentos de orquesta y un piano. O sea, tampoco es mudarme tan sencillo con los instrumentos, porque me gustan muchos instrumentos. Tengo una viola da gamba, imitación del siglo XV. A ver, sí me interesan los instrumentos y, sí, y aparte pinto y tengo cuadros por todos lados. Sí, te entiendo perfectamente. Bueno, allí en la Patagonia al menos tienes espacio, ¿no? Igual, no sé cómo estará el tema de alquileres y tal, si es caro como para pillarte yo qué sé, un espacio extra para poder guardar Claro, todo. tengo un espacio extra donde sí, por aparte de los cuadros grandes, más de 1,50 m, ya en una casa chiquita, un departamento no entran. Entonces, sí, tengo un espacio donde Lo sé, cubro lo todo, sé. pero eh, más allá de eso eh, es algo que tiene la esperanza de hacerle bien a alguien, Mm, aparte de a uno mismo, mm, como cuestión sanadora, digamos. cierto. Eh, Sería mucho más fácil no ser consciente de ningún tipo de condición humana y ser feliz trabajando en una oficina, que está muy bien hacerlo, ¿eh? Eh, Bueno, seguramente Solamente para ganando más juntar, dinero. y sí, pero más dinero no sé bien para qué. Para Ya, juntarlo todo el año, para tomar 15 días de vacaciones, para ir a un lugar como este donde vivo. exacto. Eh, Capitalismo puro, sí, sí. Está Está muy guay. bien, pero ¿Para qué? eh, Ya. Pues oye, Matías, no sé si hay algo más que te apetezca compartir, porque no sé muy bien todo lo que tenías ahí preparado, pero la verdad que está muy bien. No sé si hay algo más que te apetezca compartir sobre el tema. me da miedo, o sea, prefiero a veces compartir una reflexión o algo que Mm, meterme como en algo súper específico de cómo funciona un instrumento o de la búsqueda de la música aleatoria mm. y al mismo tiempo lo que pasa en la ciencia con la música cuántica y etcétera, que puede ser interesante, pero puede ser también muy aburrido y No, eh, no, yo creo que hasta ahora, o sea, me ha parecido una entrevista fantástica, para mí muy instructiva, creo que para mucha gente que tenga curiosidad, pues saber un poco más sobre el arte sonoro les habrá servido como para al menos tener una pequeña visión, un pequeño acercamiento al tema. Y nada, yo solo puedo darte las gracias y sentir mucho agradecimiento por el hecho de que te hayas brindado para echar un cable y compartir todo esto. O sea que te lo bueno, agradezco. muchas gracias Yo a vos. también agradecer a toda la gente que estáis ahí en el chat. Veo por aquí pues nombres conocidos. César Córdoba, por cierto, que mañana tenemos vídeo Mañana, con... Sí, mañana tengo vídeo con César Córdoba y con Marc Jules, que promete, bueno, creo que va a ser muy, muy interesante y va a ser como algo que no hemos hecho nunca. Casi que cuando, bueno, mañana conectaros, creo que es va a ser un poco tarde, a las 9 hora española. En Argentina no sé qué hora sería, no sé cuál era la diferencia. a las 4 de la tarde, México quizás creo que son las 2, me parece, las 2 del mediodía. En Argentina has dicho las 4 de la tarde. 4 de la tarde, vale. Pues nada, eso. Pues mañana tendremos vídeo con esta gente increíble. Y nada, pues eso. Muchas gracias a toda la gente que estáis ahí. Julio Velarde, gracias por ese super chat. Gracias a todas las personas que hacéis posible el que, bueno, mes a mes, poco a poco, pueda ir sobreviviendo haciendo esto, que es algo que me gusta y que me encanta compartir con toda la gente que sigue el canal. Pues nada, un fuerte abrazo, ya sabéis, compartirlo, suscribiros si no lo habéis hecho, darle al like y una vez más, muchas gracias Matías por prestarte y por estar ahí.
A vos, Rayitox, y bueno, un mensaje para todos, abrir la cabeza a toda la experiencia artística, visual y sonora, y no dejar de escuchar los clásicos, que para novedad también están los clásicos, tanto de la pintura como del dibujo, como de la música, hay que escuchar y abrir la cabeza a todo, porque todo es una experiencia y la vida es muy corta para dedicarse a perderse de algo por decir esto no es arte o lo que sea. Efectivamente, pienso igual. Pues venga, un fuerte abrazo. Chao. Gracias, Nos Gaby, vemos. por eso.